Pues muy buenos días, qué bueno que estamos en la casa del Señor esta mañana. ¿Cuántos están listos para la palabra que Dios tiene para nosotros? Amén. Pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios sabiduría para que esta palabra nos sea dada en entendimiento y la podamos disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros en este día. Padre, te damos gracias por permitirnos estar en tu casa. Queremos pedirte, Señor, que nos des entendimiento, que nos des luz. Esta palabra, Señor, nos sea revelada, estos nombres preciosos que tú le diste a este varón, Señor, para que podamos conocerte como un Dios disfrutable, como un Dios bueno. Gracias por haber venido a este mundo hace 2000 años, Señor, en forma de hombre, por nuestros pecados y por nuestra salvación eterna. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues la palabra que quiero compartir con ustedes esta mañana le puse por título Los dos nombres preciosos de Dios. Los dos nombres preciosos de Dios. Y quiero que vayamos, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18, porque ahí se nos relata, ¿verdad? De los 4 evangelios, solamente 2 hablan del nacimiento de Jesús, que es Mateo y es Lucas, ¿verdad? Y vamos a leer una parte de ese glorioso nacimiento, ¿verdad? ¿Cómo fue? La Biblia tiene la versión original de lo que sucedió hace 2000 años, ¿verdad? Y esta mañana vamos a leer aquí en Mateo 1, 18. Voy a leer solamente el 18 y luego seguimos leyendo los versículos que siguen. Dice la palabra de Dios: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Bueno, en días pasados ya estuvimos hablando, cuando hablamos de las vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, hablamos de las bodas judías, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que dijimos que las bodas judías tenían 3 etapas. La primera etapa era la etapa del compromiso, cuando los novios se comprometían. Esto lo hacían aún cuando eran niños, adolescentes, ¿verdad? Las familias se comprometían también con los novios para que cuando ya crecieran, ¿verdad?, ellos tuvieran ese compromiso de casamiento. La segunda etapa era cuando ellos hacían una ceremonia que le llamaban el desposorio. En esta segunda etapa, como ya habíamos visto, ¿verdad?, se casaban legalmente. Ellos ya eran esposos, ¿verdad? Sin embargo, no vivían juntos porque aún todavía eran jóvenes. Y resulta que había una tercera etapa, que es la etapa del casamiento, que era cuando ya realmente llegaba el esposo, ¿verdad? Después de la segunda etapa dijimos que el esposo preparaba el lugar para la esposa, ¿verdad? Para llegar a buscarla y llevársela a vivir. Ya con ella, que se consumaba porque ya tenían las relaciones sexuales. Bueno, aquí en este relato que Mateo nos da, nos habla que José y María ya habían llegado a la segunda etapa de la boda judía. Ellos ya se habían casado formalmente, ya eran esposos. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que estando desposada María, su madre, con José, o sea, ya estaban casados. Y todavía no habían tenido vida conyugal porque, como sabemos, pues ella era virgen. Ahora, cuando Mateo nos da este relato, ¿verdad?, de versículo 18, ya María ya tenía un trasfondo, ya traía cargando el bebé, ¿verdad? María ya estaba viviendo ese momento tan crucial que se le pidió que viviera, ¿verdad? Sin ella pedirlo, porque vino de parte de Dios. Y eso lo vemos en el relato de Lucas,
del 1 al 20, del capítulo 1, del 26 al 38, nos dice el Evangelio de Lucas en el versículo 30 que llega el ángel Gabriel, ¿verdad? Y le dice a María, ¿qué crees, María? Dios te escogió para que tú tuvieras un bebé, ¿verdad? De parte de Dios. Y pues María dijo, ¿qué onda, no? O sea, ¿cómo que voy a quedar embarazada sin casarme, verdad? Vas a concebir, le dijo el ángel, y darás a un hijo que se va a llamar Jesús. Qué cosa tan tremenda, ¿no? O sea, fue una verdadera experiencia, un choque, ¿verdad? El hecho de esta encomienda. Ahora, nosotros podemos ver que siempre que Dios nos comisiona algo, las órdenes del cielo nos van a traer problemas. ¿Cuántos se han metido por causa del Señor en problemas, en buena onda? Las órdenes del cielo siempre van a traer conflictos, ¿verdad? Vamos a tener que enfrentar dificultades, pero finalmente vamos a ver que va a haber bendición en lo que Dios nos está pidiendo. No, nomás nos pide cosas al azar, ¿verdad? Ahora, fíjese, esta orden del cielo a esta jovencita que aproximadamente yo creo que tenía tal vez entre 15, 16, 17 años, por ahí más o menos, la metí en un conflicto. ¿Por qué? Porque ponía en riesgo su reputación delante de toda la gente. Imagínese, ¿usted cree que toda la gente iba a creer, es que está embarazada del Espíritu Santo? No, pues sí, cómo no, ¿verdad? Ajá, está bueno. Entonces, fíjese, María, en el momento que ella le dice ahí en el relato de Lucas, pues hágase, aquí está la sierva del Señor y lo que Dios quiera, pues yo le voy a entrar. Entonces, cuando vemos el relato de Mateo, ¿verdad? María ya había, como que estaba asimilando en el problema que se había metido, porque también ponía en riesgo su propia relación con José. Imagínense dos personas comprometidas que la novia le diga, ¿sabes qué, mi amor? Estoy embarazada. Y no es tuyo, es del Espíritu Santo. ¿Cuántos varones le creerían a su novia? Pues yo creo que ninguno, ¿verdad? Es más, María estaba poniendo en riesgo su propia vida cuando aceptó esta orden de parte de Dios. ¿Por qué? Porque fíjese, ¿se acuerdan cuando le llevaron a la mujer adúltera a Jesús? Los religiosos se la aventaron a Jesús y le dijeron, Juan 8:5, la ley de Moisés nos manda a apedrearla. Entonces fíjese, la Mary estaba arriesgándose a perder la vida porque era una cultura judía cerrada, muy machista, ¿verdad? Entonces lo más seguro era que si José decidía, ¿verdad? La verdad es que le iba a meter en conflictos a María. Ahora, en Mateo 1:19, la Biblia nos habla de la reacción que tuvo José, que fue una reacción muy humana, ¿verdad? Fue una reacción realmente, pues que cualquier persona lo hubiera tenido, ¿no? Pero digo, yo cuando lo leí dije, qué feíto el José. Fíjese lo que dice el versículo 19. José, su marido, como era justo, o sea, como era un buen hombre, dice, no quiso infamarla, o sea, difamarla. No quiso malinformarla delante de todo el pueblo, ¿verdad? Quiso dejarla secretamente. O sea, como era buena onda, dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo crees? No, yo no te creo, ¿verdad? Entonces él, dice la Biblia, que debido a sus buenos costumbres, ¿verdad? José se la pensó y dijo, ¿sabes qué? No te voy a denunciar y vamos a separarnos secretamente. O sea, en otras palabras, fíjese, la verdad es que José pensó así, literalmente, que María le había sido infiel. O sea, José dijo, ¿sabes qué? Esta me fue infiel y ese bebé que lleva ahí no es mío, es de otro. No le creyó. Entonces, fíjese, podemos ver que José tuvo una reacción. Cuando yo la leí y estaba pensando en esto, dije, bueno, qué mala onda, ¿no?
pero luego Dios me hizo entender y yo mismo me di cuenta que yo he actuado de la misma manera que José. ¿Cuántos hubieran hecho lo mismo que José? Yo creo que todos, aunque no levanten la mano, ¿verdad? Ahí entra la gracia de Dios. Ahí entra la mano de Dios en la obra que Él está haciendo en la tierra. Versículo 20, vamos al versículo 20 de Mateo 1, dice, y pensando él en esto, o sea, José estaba regurgitando esto porque no se sentía cómodo. Él sabía que había algo de verdad ahí, ¿verdad? Dice, y pensando José en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, Dios nos habla, ¿verdad?, que Él tiene que intervenir en sus asuntos en la tierra. Tuvo que mandar a un ángel, ¿verdad? Porque José, por las buenas, no le iba a ser fácil recibir esta noticia. No le iba a ser fácil, ¿verdad?, el aceptarla humanamente, esto que le estaba diciendo María, que el bebé que había nacido en el vientre, o que estaba gestándose en el vientre de María, era un bebé sobrenatural, porque no tenía un papá humano biológico, sino era directamente engendrado del cielo. ¿Por qué? Porque tenía que nacer sin pecado. No podía tener los genes pecaminosos de José. Podía tener la herencia, ¿verdad?, de José, legal, pero no la biológica. Ahora vamos a leer del 21 al 25, que es algo muy padre este relato que nos hace la Biblia, y luego lo vamos a comentar. Versículo 21 al 25 de Mateo 1 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, no lo dice ahí, Isaías, es una profecía de Isaías 7:14, versículo 23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bueno, en este relato maravilloso que nosotros acabamos de ver, nos podemos dar cuenta o nos muestra la forma en la que Dios hace su obra en la tierra por medio de sus escogidos. ¿Sabe que tú y yo estamos haciendo parte de esa obra? Cuando tú llevas el mensaje, cuando tú siembras, cuando tú obedeces a Dios, tú estás siendo portador, decía mi esposa hace un rato, de ese mensaje. Y nosotros vemos aquí cómo Dios usó a dos jovencitos, porque como les digo, más o menos rayaban entre los 16, máximo 18. José era un poquito más mayor que María, unos 2 años. Y cómo estos dos jóvenes que no pertenecían a un nivel social alto, de hecho eran clase baja, no eran personas distinguidas de Israel, no eran personas cultas, ¿verdad? No eran personas con dotes especiales. Y podemos ver cómo Dios en su obra en la tierra siempre pone una parte y hace una parte, pero también los escogidos de Dios hacen su parte. Y esas dos partes, mi amado hermano, mi amada hermana, se tienen que hacer evidentes en nuestra vida. Tú y yo tenemos que dar evidencia, y te lo digo con todo mi amor y todo mi respeto, no es el hecho de venir y solamente sentarte en una silla, reunirte, ¿verdad?, cada domingo o los días que tengamos reunión. Tiene que haber una evidencia
que la mano de Dios está obrando en tu vida, que está obrando en mi vida y que estamos haciendo la obra de Dios. En Mateo 5:14, a ver si lo ponen en las pantallas, si lo busca en su Biblia, Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Jesús dijo esto: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Versículo 16. Así debe de alumbrar vuestra luz. Eso te lo está diciendo el Señor a ti, me lo está diciendo el Señor a mí. Así alumbre tu luz. O sea, no es tu luz, es la luz de Dios que está obrando en ti delante de los hombres, para que las personas vean vuestras buenas obras y luego ¿qué van a hacer? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto significa, mis amados, y esto quiero que te empiece a dar vueltas en la cabeza, que te empiece a ocupar, incluso a preocupar, ¿verdad? Que sin excepción de personas, absolutamente todos aquellos que han nacido de nuevo, lo tienen que evidenciar a otros con su propia vida. Lo tienen que mostrar a los que le rodean. Y quiero que nos preguntemos a nosotros cuál es la evidencia que hemos dado, que la luz de Dios ha llegado a nuestra vida y ha cambiado nuestro corazón. Que así como Jesús nació hace 2000 años en ese pesebre, Jesús nació en nuestro corazón y ahora tenemos su luz en nosotros. Yo quiero que nos preguntemos esta mañana, mis amados, ¿qué es la salvación entonces? ¿En qué consiste la salvación? ¿En venir a la iglesia? ¿En ofrendar? ¿En servir consiste la salvación? Bueno, eso son cosas evidentes, ¿no? Son síntomas buenos de la salvación. ¿En qué consiste la salvación? Quiero que te preguntes. Simplemente en el haber sido perdonado de tus pecados, el solo haber obtenido un pase para el cielo y escapar del infierno, ¿en eso consiste la salvación? O sea, eso es lo que tal vez has escuchado. Pues déjame decirte que hay un pasaje, Juan 17:3, que nos describe en qué consiste realmente la salvación. Si tú quieres ver a una persona que realmente fue salva, vea lo que dice Juan 17:3. Y si lo tiene, léalo conmigo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿En qué consiste la salvación, mis amados? En conocer a Dios. Y no solamente eso, en ser conocidos por Dios. Porque conocer a Dios te va a cambiar la vida. ¿Usted cree que en el cielo, hágase esta pregunta, habrá personas que simplemente fueron perdonadas de sus pecados, que un día levantaron la mano, que asistían a la iglesia, pero que no conocen ni aman a Dios? ¿Usted cree que va a haber gente así en el cielo? No. La salvación consiste en conocer a Dios. ¿Conoces a Dios? No es haber obtenido un pase, pues. Levantó la mano, dale un pase para que se vaya al cielo. No. Fíjese lo que dice Mateo 7:21 al 23. Quiero que se ponga a pensar acerca de su condición espiritual, de su vida espiritual. Dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:21 al 23.
sino el que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Conoce a Dios y hace su voluntad. Seguimos leyendo 22. Escuche esto, esta palabra ahora la hemos leído muchas veces, la palabra muchos, eso preocupa, ¿eh? Dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Oye, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, predicamos la palabra, hablamos. En tu nombre, dice, echamos fuera demonios. Ay, ay, ay. O sea, echaron fuera demonios, oraron por endemoniados y los endemoniados eran libres. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Vea lo que les va a decir el Señor. Entonces les declararé, nunca, ¿qué? Nunca los conocí. Oye, pero yo iba ahí a Isla Bacana, a la iglesia. No sé quién eres. Qué duro, ¿no? Qué duro, porque ahí ya no hay segundas oportunidades. Yo venía y me sentaba ahí, quién sabe dónde, ¿verdad? Y me quedaba en mi carro. Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Sus vidas nunca cambiaron. Siguieron siendo las mismas personas, cometiendo los mismos pecados. Entonces podemos ver que la evidencia más grande de una persona cuando es salva es conocer a Dios, amarlo y desear vivir en su voluntad. Desear vivir en su voluntad. Estar, como alguna vez lo hemos dicho, hay dos preguntas, ¿verdad? Que todos los hijos de Dios nos tenemos que hacer. Los que somos hijos de Dios, los que son hijas de Dios. Número uno, ¿estoy en el lugar en donde Dios quiere que yo esté? Porque ya que nacemos de nuevo, Dios tiene un lugar para nosotros, ¿eh? Yo me quise ir allá, acá. Dijo, no, Señor, es a donde yo te puse. Segunda pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga? O sea, no nomás fuiste salvo, mi amado, mi amada, y échale, pues ahí como quieras. No, Señor, hay una voluntad de parte de Dios, ¿verdad? Lo acabamos de ver en estos jovencitos. Ellos se sometieron a Dios. María dijo, Señor, pues lo que venga, aquí estoy, yo le voy a entrar. ¿Usted cree que fue fácil para María hacer eso, ese trabajo de aventarse el problemón del bebecito? ¿No? Dice que cuando el ángel le dijo a José, dijo, se levanta José e inmediatamente obedece. Así es un escogido de Dios. Obedece lo que Dios le ordena hacer. Ahora, quiero que vayamos al relato nuevamente, porque hay dos nombres que el ángel le dice a José que le debe poner al niño. Y esos dos nombres son dos nombres de Dios disfrutables. Son nombres gloriosos que quiero que veamos esta mañana. En el versículo 21, el ángel le dijo, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿cómo? Uy, uy, uy. ¿Llamará su nombre? Jesús. ¿Llamará su nombre? Jesús. Dice, porque ¿qué va a hacer? Porque Él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Amados santos de Dios, lo que nos tiene atrasados, atontados, confundidos, lo que nos tiene así es el pecado.
El único que puede perdonar y limpiar el pecado del corazón del hombre es Jesucristo. Por eso dijo el ángel, se va a llamar Jesús, porque Jesús significa salvación de Jehová. Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento hecho hombre, que vino a esta tierra a salvarnos. Ahora, quiero decirle una cosa, hablando de una persona que es salva o no es salva. Hay una diferencia entre un creyente y un nacido de nuevo. Tristemente, las iglesias están llenas de creyentes. Personas que creen intelectualmente, sí, yo creo, ¿verdad? Pero no han cambiado en su forma de vivir. Son creyentes, son asistentes. Creer es bueno, pero no salva. ¿Sabe que los demonios creen y tiemblan, dice Santiago? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un creyente o un asistente, un simpatizante y un nacido de nuevo? ¿Sabe cómo se llama la diferencia? ¿Cuántos saben? Arrepentimiento. ¿Por qué las personas, porque una vez de una persona decía, ¿por qué los cristianos viven como los que no son cristianos? Pues porque no son cristianos, porque no han nacido de nuevo, sus vidas no han experimentado un cambio. ¿Y sabe algo? Que el arrepentimiento genuino viene del cielo, ¿sabía eso? Fíjese lo que dice 2 de Timoteo 2:25, hablando de los que servimos al Señor. Todos, si usted sirve al Señor es para usted. 2 de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás, ¿qué? Dios, ¿sí lo pusieron en la pantalla? Por si quizás Dios, ¿qué les conceda? ¿Para qué? Por si quizás Dios, tú debes de orar por tu hijo, debes orar por tu Señor, concédele que se arrepienta. Concédele, Señor, que te conozca. ¿Sabe que también el arrepentimiento genuino quiere saber cuáles son las 3 cosas que produce con respecto al pecado el arrepentimiento genuino de una persona? Primer lugar, cuando una persona genuinamente se arrepintió de sus pecados para salvación, lo primero que hace esa persona, reconoce el pecado. Nadie le tiene que explicar con manzanitas o con naranjitas, ¿verdad? El Espíritu Santo le deja claro cuál es el pecado de esa persona. Número 1, reconoce. Número 2, confiesa el pecado. Nadie lo tiene que ahorcar. No lo confiesa porque lo agarraron en curva, pues, o sea, no lo confiesa porque pues le checaron ahí la computadora o el celular y lo agarraron y pues ni modo, pues ya qué, pues sí, pues ya lo hice, pues ya. Ahora sí que le ponen los pelos de la burra, ¿verdad? En la mano, pero, ¿sabe? La persona confiesa su pecado. ¿Qué hizo Saqueo, perdón, ¿se acuerdan? Soy un ladrón, soy bien tranza. Ahí les va, regreso todo lo que me he robado. Y en tercer lugar, el arrepentimiento genuino produce abandono del pecado. La persona es sorprendente. Es algo sorprendente. Es el espectáculo más glorioso que podemos ver en la tierra. Ver a un hombre o una mujer arrepentidos genuinamente. Es algo maravilloso. Ver como un borracho, ¿verdad? Borracho así, de abolengo, ¿verdad? De repente, ¡piu! Aquel que se drogaba, ¿verdad? Y de repente, ¡piu! Se rompe, porque eso es lo que hace Jesús. Nos salva del pecado. Rompe la cadena del pecado. Fíjese, nos perdona el pecado, pero también nos liberta del pecado.
Él viene y nos rompe esas cadenas. Me gusta lo que dice Watchman Nee en su material acerca de la consagración. Él dice, si una persona se consagra o no se consagra para Dios, va a depender de cuán saludable fue su experiencia de salvación. Porque si una persona piensa que su fe en Jesús es un favor que le hace al Señor, o sea, no es que pues, o es un acto de cortesía, ¿verdad? Para Dios, así, no, es que son privilegiados en tenerme a mí en esta iglesia, ¿verdad? Cuando no se da cuenta que nosotros éramos como la Odisea, pobres, ciegos, desventurados, desnudos, pobres. Fue Él el que tuvo misericordia de nosotros. Fue Él el que por su gracia, ¿verdad? Y su misericordia nos dio el privilegio, es un privilegio, mi amado, el conocer a Dios. Es un honor, es el honor más grande que vamos a tener en esta tierra. Es un honor que nos va a bendecir por la eternidad, ¿verdad? Porque el arrepentimiento genuino, mis amados, siempre viene acompañado de un temor reverente hacia Dios. Una persona que ya experimentó el cambio en su corazón va a ver el pecado como algo terrible, ¿verdad? Siempre nos va a producir ese temor de deshonrar a Dios, ¿verdad? Y si lo hacemos porque lo hemos hecho, cuando el Espíritu Santo nos convence, lloramos y sufrimos. Señor, perdóname por haberte fallado. Perdóname, Señor, por haber hecho algo que no era bueno delante de ti, ¿verdad? Vea lo que dice Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor a Jehová, ¿qué hace? ¿Qué hace el temor de Jehová? Los hombres se apartan del mal. No es porque nos vean, no es porque alguien nos va a cachar o porque allá no me conocen, ¿verdad? Y puedo hacer lo que se me dé la gana, no. Es porque vayamos a donde vayamos, nos paremos o no nos paremos, vamos a tener un temor en nuestro corazón de no honrar a Dios con lo que estamos haciendo. Por el temor a Jehová los hombres se apartan del mal. Hechos 4:12, Pedro le dijo a todos los que lo estaban escuchando ahí en Israel, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Si usted lo cree, dele un aplauso al Señor, dígale gracias, Señor, porque tú fuiste el que me perdonaste, Señor, toda mi maldad. Y hay un segundo nombre que el ángel le dijo a José que le pusiera al niño, y es Mateo 1:23. Dice, he aquí una virgen, esta es la profecía de Isaías 7:14, que fue dada 800 años antes que Jesús viniera a la tierra. Isaías dio esa profecía junto con otras más. Isaías es el profeta mesiánico. Dice 1:23, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. ¿Cómo se llama? Que traducido es Dios con nosotros. Wow. Les decía que estos nombres, el nombre de Jesús y el nombre de Emmanuel, son nombres disfrutables de parte de Dios. Y para entender este nombre de Emmanuel, tenemos que irnos al principio. Génesis capítulo 3.
En el huerto del Edén, la Biblia nos habla que cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Y desobedecieron a Dios, la Biblia nos dice en el versículo 7, Génesis 3:7, ellos pecaron, desobedecieron a Dios. Versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sabe que entró en la humanidad a través de la desobediencia del hombre? Un espíritu de vergüenza. Dice la Biblia que ellos conocieron que estaban desnudos y ellos mismos trataron de cubrir su desnudez. ¿Sabe que ahí fue el inicio de todas las religiones del mundo? El hombre tratando de cubrir su vergüenza. ¿Cómo? Haciendo buenas obras. Regalamos despensas porque Dios nos dijo que las regaláramos, ¿verdad? Pero no porque querramos. No tenemos que. El hombre tratando de justificarse delante de Dios, haciendo cosas, ¿verdad? Dice que ellos trataron de cubrir su desnudez, la vergüenza que el ser humano lleva dentro. Y luego el versículo 8, Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Sabe qué entró aquí también, aparte del espíritu de vergüenza? Un espíritu de temor. En el versículo 9 Dios le preguntó al hombre, ¿dónde estás tú? Pues no es porque Dios no supiera dónde estaba. Dios buscando al hombre, fíjese, como esta mañana nos está buscando y va y te susurra en el oído, ¿dónde estás tú? ¿Cómo está tu corazón delante de mí? ¿Sabe qué le contestaron ellos? Oí tu voz en el huerto, Señor, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Espíritu de temor. El hombre vive lleno de temores. Ahora que veníamos de Sinaloa, un tráiler, les platicamos algunos, ¿verdad? Un tráiler en la carretera y veníamos como arriba de 100 kilómetros por hora. Nos pegó en un costado y el muy ingrato se peló. No supo si nos volteamos. Bueno, el camión empezó a hacer así. Por pura gracia de Dios había acotamiento en la carretera. Un milagro, casi nunca hay acotamientos en la carretera. Bueno, en ese pedazo había acotamientos. El camión pudo salir y entrar de la carretera, en lo que el chofer lo estabilizaba. Pero en ese tiempo, les soy honesto, de veras, ahí está mi esposa. Yo me puse a orar, pero de veras, no sentí nada en mi corazón. Empecé a orar y empezamos a clamar. Mi esposa y yo empezamos a clamar al Señor, pero en paz. Pero la gente que venía alrededor, ¿cómo estaban? Gritadero, ¿verdad? Porque el camión, y luego de Sinaloa la gente, escandalosa, ¿verdad? Amamos a los de Sinaloa, bien escandalosos. Y luego puras doñas. No, hombre. ¿Sabe? Si nosotros juntamos el espíritu de vergüenza con el espíritu de temor, ¿sabe qué resulta? El espíritu de orfandad. Ese espíritu de orfandad entró en la humanidad. Y cada ser humano que nace, cada bebecito, por eso oramos por los bebés, nace con ese espíritu de orfandad.
No es cristianito. Si tú eres cristiana o cristiano, ¿verdad? Tu hijito no es cristianito desde chiquito, no, necesita conocer a Dios. Cada ser humano que nace en esta tierra nace con ese espíritu de orfandad, se siente huérfano, no tiene identidad, no sabe a qué vino a esta tierra. Mucha gente está viviendo así. No saben qué hacen aquí, ni de dónde vienen, ni quién los trajo, ni a dónde van. Espíritu de huérfano. Ahora quiero que entienda, por eso Jesús primero viene, o el Señor primero viene con el nombre de ¿qué? De Jesús. ¿A poco no es disfrutable? Porque nos salva y nos limpia del pecado. Porque quita eso que entró con Adán y Eva al corazón del hombre, que nos estorbaba y nos desconectaba de Dios. En el Salmo 32:1 David escribió: bienaventurado aquel o aquella cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Cuántos de esos hay aquí esta mañana? Aleluya. Primero viene como Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, y luego ¿sabe cómo que se presenta? Como Emmanuel. Ay, ay, ay. ¿Sabes qué es Emmanuel? El espíritu de paternidad de parte de Dios. Otra vez volvemos a experimentar el sentirnos hijos amados de Dios. Ahora tenemos identidad. Ya no somos personas extraviadas como éramos antes. Ahora tenemos un destino, mis amados. Ahora entendemos que estamos de paso en esta tierra, ¿verdad? Porque no solamente fuimos perdonados y librados del pecado, sino que ahora tenemos un espíritu de hijo. Y quiero que por favor busque Romanos 8:14. Léalo por favor, si le interesa ver lo que Dios quiere que usted escuche esta mañana. Romanos 8:14. Léalo con su vista. Romanos 8:14 en adelante dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos qué? Son hijos de Dios. Y si hijos, también, perdón, a ver, no, espérame. 15, perdón, me brinqué o no. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, es el que dijimos de orfandad, para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. ¿Qué clamamos? Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? Papi. Así como los cubanos le decimos papi. Vamos con papá y oramos y le decimos: papá, me siento triste. Papá, necesito que me acaricies. Papá, necesito sabiduría. Todo lo que tú necesitas lo tiene papá, lo tiene papi. Dice: por el cual clamamos Abba Padre. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Imagínese, nada más voltee a ver todo lo que ve usted alrededor. ¿De quién dice Jehová? Salmo 24 dice: de Jehová es la ¿qué? La tierra y su plenitud. Dice que somos herederos de Dios. ¿A quién le pertenece todo lo que usted ve aquí? A Dios. Y si hijos, también herederos,
de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu de Emmanuel viene a nosotros y ahora nosotros nos sentimos seguros como hijos de Dios, porque Dios es con nosotros. David escribió en el Salmo 23:4, Salmo 23:4, salmo conocidísimo. Dice la Biblia: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, papá, estás conmigo. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Yo no sé si usted ya experimentó la dulzura del nombre de Jesús, primer nombre que vimos. Esta mañana no es casualidad que usted esté en este lugar. Si usted quiere experimentar la dulzura de Jesús, el perdón de sus pecados, la limpieza de sus pecados, usted lo puede hacer. Si usted le ha fallado a Dios, si ha pecado, si se ha equivocado como nos hemos equivocado todos, y esta mañana usted quiere ir delante de Dios, Dios lo está esperando, no para juzgarlo, no para reprenderlo, sino para perdonarlo, limpiarlo y restaurarlo a la posición de hijo. Ahora, si usted ya conoce a Jesús, ya es un hijo o una hija de Dios, pero le falta profundizar en el espíritu de Emmanuel. Dios es espíritu, todo lo que sale de Dios es espíritu. Emmanuel es el espíritu de paternidad de parte de Dios. Tal vez por los conflictos, tal vez por el desgaste de la vida, la soledad, la tristeza, tal vez por tantas cosas, nos olvidamos de la dulzura de este nombre, Emmanuel. Esta mañana, porque ahí donde está, si usted quiere ponerse de pie, ya sea para buscarlo como Señor, como Jesús, como Salvador, o disfrutarlo como Emmanuel, porque ya es una hija o un hijo de Dios. Ahí donde está, levante sus manos, dígale: gracias, papá, porque me recuerdas que tú estás conmigo, Señor. Esta mañana, Señor, yo te agradezco, te bendigo, te alabo, Señor, porque viniste a salvarnos de mis pecados. Viniste a limpiarme con tu sangre, Señor, de toda mi maldad. Y esta mañana yo reconozco mi pecado, Señor. Yo reconozco que he fallado delante de ti. Perdóname, límpiame y lléname con el espíritu de Emmanuel. Disfruta la belleza del nombre de Jesús. Disfruta la belleza del nombre de Emmanuel. Ya no estás sola, mi amada. Ya no estás solo, mi amado. Papá está contigo. Papá está en casa y la casa está segura. Gracias, Señor. Llénanos con ese espíritu paternal, Señor. Y en el nombre de Jesús, todo espíritu de temor es echado fuera, porque en el amor no hay temor, porque el perfecto amor de Dios
Echa fuera todo temor de nuestro corazón. Echa fuera toda ansiedad de mi corazón. En el nombre de Jesús, toda opresión de ansiedad, de tristeza, de soledad, la echamos fuera, porque el amor de papá inunda nuestros corazones. En esta mañana, Señor, te damos gracias por haber venido a esta tierra y haberte presentado como Jesús, nombre sobre todo nombre. En ese nombre los muertos vuelven a la vida. En ese nombre los demonios huyen. En ese nombre somos librados y perdonados del pecado. Gracias, Padre, porque ahora te disfrutamos también como Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? A ti la gloria en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Señor le bendiga y lo llene con este espíritu de paternidad. Pueda disfrutar al Señor. Salude el que está a un lado, así de lejecitos, con mucho cuidado, ¿verdad? Y échele la mejor sonrisa dominguera que tenga.